Televidentes, Hablamos Derecho llega nuevamente a sus hogares. Este es un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. El día de hoy nos acompaña, como siempre, el profesor Alberto Vélez y también nos acompaña alguien que ha desempeñado funciones de intendente de policía, gerente del Banco Nacional de Fomento, ha sido gobernador de Manabí y también gerente del Banco del Estado y presidente de Corpe Ecuador. Me refiero al doctor Vicente Izurieta Gaviria, quien es abogado y actualmente en ejercicio de su profesión. El tema a tratar en este programa será precisamente la actualidad nacional y sobre ello hablaremos con nuestro invitado, pero le daremos paso inicial a nuestro compañero Alberto Vélez. Estimados televidentes, qué placer, como siempre. Las papas queman en el tinglado político nacional. De eso precisamente vamos a hablar el día de hoy. Gracias, Alberto. Vicente, bienvenido a este programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio. Gracias, doctor Farfán. Gracias por la invitación y al doctor Vélez también por la invitación que me han inmerecidamente conferido. Bien, creo que por el contrario, este es un programa en el que tradicionalmente son invitados precisamente abogados, puesto que por el conocimiento de las leyes buscamos encontrar posiciones que puedan permitir a la ciudadanía tener una idea clara sobre lo que ocurre respecto de los proyectos de leyes o sobre decisiones que tienen connotación jurídica. Y para ello la academia busca precisamente este espacio. Y en el día de hoy estamos tratando lo de la actualidad nacional, la situación de la consulta popular, la posición de la Corte Constitucional, la composición de la Asamblea Nacional, las divisiones que lamentablemente, aunque no querramos tocarlo, pero tienen que ser necesariamente así, puesto que las circunstancias lo están demostrando. Esa división entre los asambleístas que constituían la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, hoy se ven en una pugna abierta que hace establecer dos grupos. Un grupo que lo que se llamó tradicionalmente la oposición durante estos 10 años, hoy apoyan a las posturas que hace el gobierno nacional precedido por Lenín Moreno. Mientras que quienes aparentemente deberían ser oficialistas, hoy se han convertido en una fracción que es opositora a las actividades que realiza el presidente nacional. Nos referimos entonces a Alianza País como movimiento político. ¿Qué pasa en ese movimiento del cual usted fue fundador a nivel nacional, desempeñó precisamente funciones como gerente del Banco del Estado y presidente de Corpe Ecuador y está ahora fuera ya de esta organización política? ¿Cuál es su lectura hoy como ciudadano, como ex militante de esta organización política? Bueno, para darle lectura a su pregunta, tenemos que explicar dos escenarios que se han dado en los actuales momentos. El uno, la pugna por el liderazgo que existe al interior de este movimiento político, entre dos facciones claramente identificadas, ¿no? Por un lado, la facción del expresidente de la República, que por 10 años estuvo en funciones de presidente, y que al no tener o al no conseguir el respaldo popular por el desgaste político por el que había sido consumido, si podemos utilizar ese término, durante todo el año de su ejercicio en la presidencia de la República, tuvo que definitivamente conseguir un miembro de su organización política que le tome la posta. En un inicio, al parecer, quien era su sucesor político era el actual vicepresidente de la República. Y al monitorearlo o al sondearlo ante la opinión pública, resultó que no gozaba del respaldo del electorado. Por lo tanto, se decidió por otra opción que aparentemente no era inicialmente del agrado del presidente de la República, como era la designación de candidato del licenciado Lenín Moreno, quien por su paso por la
vicepresidencia de la República había generado cierta expectativa, más aún cuando conocemos que estuvo al frente de una fundación, si mal no recuerdo, se llama Manuel Espejo, que tuvo una labor muy destacada en el trabajo con los sectores más vulnerables de la ciudadanía. Y eso lo llevó también a tener quizás un protagonismo igual o mayor que el presidente de la República, ¿no? Estas situaciones, lógicamente, generaron cierto malestar al interior de esta organización política. Y por el otro lado, la otra facción del propio ex vicepresidente, ahora presidente de la República, que obviamente se encuentra respaldado por parte de la militancia de esta organización política, sobre todo de quienes están en la función pública, que obviamente no quieren perder sus canonjías dentro de las funciones que desempeñan, y de otro grupo, otro sector de gente allegada a él, amigos personales, gente del entorno de él, a los que alguna vez escuché a la oposición venezolana denominarlos los enchufados, decían. Es decir, aquellos que se meten en un momento determinado por la ventana y aparecen como grupos de respaldo de esta organización, en este caso del presidente de la República. Esa situación obviamente ha generado esta pugna interna que a mi criterio se va a mantener durante largo tiempo, toda vez que al parecer esta pugna beneficia políticamente a los dos sectores, ¿no? El uno que aparentemente, en el caso del vicepresidente, denuncia actos de corrupción, sin embargo, mantiene dentro de su entorno al mismo círculo de personas que estuvieron durante el gobierno del expresidente Correa. Doctor Izurieta, permítame, por favor. Hay que hacer una lectura que me parece a mí básica, que es vital. Muchos fuimos ilusionados por esta entelequia de la Revolución Ciudadana, por esta magia con la cual se proyectó, más que nada desde la postura mediática, porque manejaron muy bien el concepto comunicacional. Y muchos creímos en ese proyecto de gobierno como un proyecto que podía reestructurar la patria, cambiarla, alguien dijo refundarla inclusive. Pero hubo un momento en que se perdieron los rumbos, los destinos, la brújula parece que comenzó con una especie de magnetismo negativo a mal funcionar. ¿En qué momento comienza a desviarse el correísmo de esta esencia de la cual parte con la misma Constitución de Montecristi del 2008? ¿Y por qué ocurren estos cambios que luego han dado lugar a todo este cisma y a esta especie de circo mediático en el que estamos inmersos todos, doctor? En el 2005, cuando iniciamos, y digo iniciamos porque fui parte de ese grupo de ecuatorianos que respaldó un proyecto político que luego en el camino se fue denominando Proyecto de la Revolución Ciudadana, se hizo lógicamente con el objetivo de generar un espacio de participación de la ciudadanía. En esa línea nos adherimos a una organización política, como le dije, que se creó para ese efecto, liderada obviamente por quien en ese entonces era uno de los ideólogos de esta organización, en el caso de Rafael Correa, y también obviamente secundado por el economista Ricardo Patiño. Pero lamentablemente, como usted bien lo manifestó, en el camino, ese proyecto político de país, que le denominamos en ese momento de la Revolución Ciudadana, se convirtió en un proyecto político personalista, se transformó ya no en la Revolución Ciudadana, en el proyecto de revolución, sino en el proyecto correísta. Situación, lógicamente, que dejó a un lado los objetivos principales que tuvimos quienes estuvieron al frente. Prueba de eso, que muchos en el trayecto del camino fuimos tomando distancia con el actual régimen. El líder régimen. se volvió caudillo, doctor. Así es, indudablemente. Demostró entonces que ese tal Alianza País como movimiento no era precisamente un movimiento donde existan órganos internos que puedan analizar las conductas de los niveles directivos, sino que simplemente era la voz del caudillo que disponía candidaturas, que disponía acciones a tomar, planes o planificaciones que deberían ejecutarse. Ya no hubo una organización política tal como lo establece
el Código Orgánico de la Democracia, o como lo señalaba, incluso de una manera no tan grande, pero igual lo hacía, la ley de elecciones. Mire, esta organización política, esta naciente organización política en el 2005, fue fortalecida, ustedes se recuerdan, por algunos frentes sociales, líderes sociales, de los sectores de los trabajadores, de los sindicalistas, organizaciones indígenas. Ahí estaba Pachacuti, con su frente, lógicamente, con la CONAIE. Estuvieron también organizaciones políticas de ultraizquierda, de izquierda, como el Movimiento Popular Democrático, estuvo el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del cual era también, fue parte el propio presidente de la República, licenciado Lenín. Alfaro Vive, ABC, Alfaro Vive, y otras organizaciones políticas. Me acuerdo de Manuela Gallego, que hace algunas semanas pude verla en los medios de televisión también, siendo entrevistada sobre este tema que ustedes con mucho criterio lo están haciendo. Entonces, todo ese grupo de dirigentes en el trayecto del camino fueron tomando distancia de este proyecto que se desvió y se convirtió en un proyecto personalista de un caudillo. ¿Será esa la razón? La integración de muchos movimientos que hicieron entonces la generación o la consecución de un líder, de un caudillo, y entonces dejó de existir una organización política que había nacido llamada Alianza País. Así es. Mire, la idea era que esta organización política naciente tuviera una estructura de forma horizontal, es decir, de que no existieran cabezas, sino tanto las bases como los dirigentes tuvieran una permanente comunicación, no como las tradicionales estructuras políticas de orden vertical, donde las bases se aíslan totalmente de la dirigencia nacional. Ese fue el objetivo, pero lamentablemente las decisiones se las tomaron directamente de quien estaba a la cabeza, que en ese momento obviamente era el que después fue presidente, el economista Rafael Correa. Doctor Izurieta, algún humorista con mucho acierto pronunció una frase: Vox Rafaelus, Vox Dei. La voz de Rafael es la voz de Dios. ¿Será realmente que Rafael Correa fue el mentalizador de todo esto que ocurrió en esta década que acabamos de superar? ¿O realmente había atrás de él un círculo rosa que manejaba todo este concepto de poder y era un poder detrás del poder, como alguien señala? Bueno, inicialmente, como lo manifesté hace un momento, había una especie de buró político nacional que funcionó en forma articulada con la presencia... Más o menos lo que representan los tradicionales partidos como el Consejo Ejecutivo Nacional. Así es. Y había participación directa y inclusive la posibilidad de opinar sobre temas importantes ya en el gobierno nacional. Pero luego en el trayecto del camino eso quedó a un lado y el gran elector, que en ese momento era el presidente Rafael Correa, dejó a un lado la integración de ese buró nacional y las decisiones las tomó él con su grupo de agnados y cognados que estaban lógicamente en el círculo de poder de la presidencia de la República. Vicente, para concluir este primer segmento, el futuro que usted le ve a Alianza País. A ver, Alianza País, mi criterio muy personal, se va a mantener con esas dos posiciones políticas en pugna de liderazgo. Hay una que ya es prácticamente una minoría, ¿no? Obviamente, y como le dije, creo que hay más cosas que los unen que cosas que los separen. Pero esa pequeña minoría tendrá resistencia, tendrá fuerza como para perdurar en el tiempo. Yo creo que sí, a ellos les interesa mantenerse juntos, lógicamente por mantener también una mayoría legislativa, a efectos de impedir de pronto que se articule ciertas normas o proyectos de ley que vayan a afectar a los intereses de ciertos sectores. Muy bien. Nos vamos a los anuncios institucionales y regresaremos para que en un segundo segmento poder seguir hablando con nuestro invitado de otros temas que tienen que ver mucho respecto de lo que significa la actualidad nacional en estos momentos en el Ecuador. Ya volveremos. Inicio de espacio publicitario.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Distinguidos televidentes, hay una figura que se ha vuelto importante en términos políticos. Lastimosamente, los ribetes de importancia no siempre se logran por causas adecuadas. El señor vicepresidente de la República, que muchos veían como el nuevo Mesías, como el sucesor directo de Correa, Dios Padre en este Olimpo político, de repente comienza a hacer agua por todos los costados. Comienzan a abrirse las costuras de este saco que desde siempre estuvo mal hecho, porque era un saco en el que la corrupción campeaba. Hay suficientes indicios para que se hayan iniciado acciones contra el señor vicepresidente, lo cual causa una vergüenza nacional. Pero ahora, al parecer, el juicio político es una realidad. De lo que sabemos, de acuerdo a lo que comentan los medios televisivos, radiofónicos, hay ya 55 votos expeditos para gestionar las acciones pertinentes que permitan que este juicio cuaje. ¿Cómo ve usted, señor doctor Vicente Izurieta, la posibilidad de este juicio político? ¿Y no cree usted también que se corren muchos riesgos, puesto que es una especie de pulso, como yo lo había preguntado en un programa anterior, es una especie de medición de fuerzas y que en el que cualquiera de las partes puede salir lesionada? Con respecto al juicio político, yo lo que puedo observar es que esto que ya fue presentado anteriormente por la bancada de oposición en la Asamblea Nacional y que fue rechazado por el CAL, nuevamente en los días anteriores fue presentado con una sola firma de un miembro adherente de Alianza País, que es a su vez asambleísta de la bancada. Eso nos puede dar la pauta de que, a mi criterio, nuevamente va a ser rechazada esa posibilidad del juicio político, toda vez que se escucha comentarios de muchos miembros de Alianza País, asambleístas del bloque mayoritario, que como que lanzan la pelota y después la recogen. O sea, no hay una decisión en firme en cuanto a tomar ya una determinación de esta gran mayoría de Alianza País, que es la que podría viabilizar un juicio político. Entonces, yo veo como un tema que no va a ser viabilizado por el CAL de la Asamblea Nacional. Doctor, sí. Más allá del juicio político y la consecuencia que este eventualmente pudiera tener, está también la otra figura. Conforme la ley lo establece, a 90 días de ausencia del señor vicepresidente, perdería tan alta magistratura. Pero se ha jugado con este criterio de las vacaciones, señor doctor, señores doctores, en lo que me parece una argucia. Desde el punto de vista jurídico, a usted este hecho de que se pretenda que con las vacaciones que el señor presidente se ha autogenerado se puedan prolongar los términos, ¿sería simplemente una falacia? Bueno, yo escuché en declaraciones a la doctora Pesantes, que es la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, quien manifestó que una vez que el vicepresidente, dejó de asistir a cumplir sus funciones como vicepresidente de la República en ejercicio, por cuanto fue ordenada su detención, en ningún momento fue presentada la solicitud de vacaciones. Por lo tanto, el presidente de la República en funciones tomó la decisión, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución de la República, enviar una terna o enviar el nombre de uno de los miembros de su gabinete para que provisionalmente por 3 meses asuman esa dignidad, esas funciones. Luego de eso esperarían al tiempo establecido por la Constitución, que son de 90 días de ausencia del presidente, para enviar la terna a la Asamblea Nacional y de esta forma se proceda ya legítimamente a nombrar a un
nuevo vicepresidente de la República. Había que esperar qué decisiones se tomen en la Asamblea Nacional, primero con respecto al juicio político. Segundo, con la decisión también que existe en cuanto al dictamen del señor Contralor General de Estado, que entre sus conclusiones dispone que el vicepresidente todavía en funciones justifique en el lapso de 30 o 90 días las situaciones irregulares que se han detectado en el estudio de Contraloría que realizaron durante su administración como vicepresidente y como miembro del gabinete del gobierno del expresidente Correa. Vicente, usted señala con exactitud dos condiciones o circunstancias por las que atraviesa el vicepresidente de la República y que indudablemente tiene que resolver la Asamblea Nacional. La primera, la responsabilidad administrativa culposa que ha señalado la Contraloría en mandato de lo que señala el artículo 52 de la Ley Orgánica, que considera que puede, pues, por falta grave, destituírselo. Esas funciones eran de ministro. Indudablemente, la destitución de ministro le impediría el ejercicio de una nueva función. Para aquello tiene que pronunciarse la Asamblea, pero indiscutiblemente para pronunciarse la Asamblea requiere del pronunciamiento de la Corte Constitucional. En el segundo caso, las denuncias de parte del señor Fiscal General de la Nación en la que argumenta la existencia de delitos por cohecho y concusión que están siendo investigadas. Aún no ha formulado cargos. De manera que para que la Corte Constitucional, perdón, el CAL dé paso a ese segundo pedido, pues tendría necesariamente que argumentarse aquello y adjuntarse lo que haga el fiscal, cosa que no ha ocurrido todavía. Y el tercer hecho es el que ya efectivamente ha realizado un grupo de asambleístas que mencionaba el compañero Alberto Vélez, que ya presentó en el transcurso de la semana, al finalizar la semana anterior, ante el Consejo Administrativo de la Legislatura y que deberá resolver. Pero todo aquello pasa por el Consejo Administrativo de la Legislatura, que va a decir sí al juicio político. Pero esa petición pasa a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene en sus manos dos cosas. Una, las 7 preguntas que le ha enviado el presidente de la República para declarar la constitucionalidad, si procede o no a la consulta popular. Y en segundo lugar, si procede o no de llegarle la solicitud de enjuiciamiento político para que la Asamblea pueda iniciar el juicio. ¿Cuál es lo que queremos analizar? La composición de la Corte Constitucional. Existen jueces constitucionales de las 3 salas, que en este caso todos tienen su origen provenientes, sus designaciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana y todos los ecuatorianos, y sobre todo en el argot jurídico sabemos que esa Corte Constitucional era una corte de bolsillo del presidente Rafael Correa Delgado. Se aduce incluso ahora que han existido llamadas del señor Correa a estos jueces constitucionales. Y aquí va la pregunta. ¿Cree usted que habrá ese dictamen favorable para el juicio político del señor vicepresidente de la República? En un Estado democrático y constitucional de derecho, como reza el artículo 1. El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, no nos preocuparía y no estaría en tela de discusión la resolución del más alto tribunal jurídico como es la Corte Constitucional. Pero en las situaciones que hemos vivido o que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo con el anterior gobierno, de 10 años de una intervención del Ejecutivo en los otros poderes del Estado, y que estos poderes del Estado respondían a los lineamientos y decisiones que nacían desde el Palacio de Gobierno. Entonces, ante ese escenario, por lo menos yo, no abrigo muchas esperanzas de que la Corte Constitucional resuelva
en forma positiva las preguntas y sobre todo la consulta popular, ¿no? En el 2014, el presidente de ese entonces, el presidente Correa, envió un paquete de preguntas a la Corte Constitucional, 2015, agosto 2015, para que la Corte Constitucional resuelva la viabilidad a través de la enmienda constitucional o consulta popular. En ese momento, y quienes un poco nos atrevemos a estudiar la Constitución de la República, claramente pudimos darnos cuenta que las preguntas, muchas de esas constituían o eran parte de reformas constitucionales que deberían ser obviamente decididas en una consulta popular. Lamentablemente, esta Corte Constitucional, como lo dije hace un momento, que había sido absorbida por el Poder Ejecutivo, tomó la decisión jurídica, entre comillas, de, mediante resolución, declarar que estas preguntas debían ser tratadas, analizadas y resueltas por la Asamblea Nacional, como efectivamente se dio. Entre esas preguntas estaba justamente el tema de la reelección indefinida. Y la Corte Constitucional decidió de que esta reelección indefinida debía ser, obviamente, también tomada en consideración por la Asamblea Nacional. Y se reformó la Constitución bajo la figura jurídica de la enmienda constitucional. Ahora los mismos miembros de esta Corte Constitucional tendrán que resolver todo lo contrario. Es decir, tendrán la situación ética, ¿no?, de explicarle a la ciudadanía y a la opinión pública por qué razón van a hacer en este momento o van a resolver en forma contraria a lo que resolvieron en el 2015. Precisamente aquello que incluso se advierte y creemos nosotros en que tanto el reglamento de trámites de los expedientes de la Corte Constitucional como lo señala también el Código Orgánico General de Procesos en todo proceso judicial, que los jueces que se hayan conocido, pronunciado sobre un tema, tienen necesariamente que excusarse. ¿Por qué? Porque ya han emitido un pronunciamiento al respecto. No empañaría el contenido, la legitimidad de las preguntas de la consulta popular enviada por el presidente si estos jueces que ya emitieron su opinión a favor de la reelección indefinida ahora presenten en un dictamen de que no es procedente, que es procedente la consulta de que no debe existir una reelección indefinida. ¿Cómo justificar la actuación de jueces que ya se pronunciaron con anterioridad? Jurídicamente existe un mandato de que no están autorizados para pronunciarse cuando ya lo hubieran hecho. Yo el asunto lo veo más que por el lado jurídico, que existen los suficientes elementos en la norma legal para sustentar ese criterio, pero sobre todo creo que debería por lo menos existir un principio ético, ¿no?, que los obligue a los señores miembros de la Corte Constitucional, quienes tendrán que resolver, a renunciar a esa posibilidad y que a su vez se asuman sus alternos, quienes no tuvieron nada que ver en la resolución del año 2015, y de esta forma un poco legitimar una decisión en una Corte Constitucional deslegitimada. Señor doctor, yo quiero volver un poquito al tema de la corrupción, que es vital, que es determinante, que es esencial para poder marcar con acierto los futuros de la patria, una patria desembarazada, por fin de este ostracismo en el que se nos ha mantenido sin conocer las cosas y donde se nos ha ocultado todo. El señor
vicepresidente es solamente una de las partes de esta red de corrupción. Donde quiera que se toca hay pústulas, donde quiera que se mira hay obras en las cuales el dinero ha corrido bajo las mesas, donde se han hecho arreglos, por decirlo menos y usando un eufemismo, indecentes. Entonces, partamos del criterio de que las herencias se reciben con beneficio de inventario. ¿Por qué el presidente Moreno, al recibir este legado ingrato, no hizo cambios estructurales, por ejemplo, en la justicia? ¿Qué podemos esperar de jueces que han estado comprometidos con el Ejecutivo y que ahora, merced a que seguimos teniendo un representante del Ejecutivo en la función judicial, siguen teniendo un compromiso? No tenemos una función judicial libre, una función judicial que pueda actuar en derecho. ¿Cómo podemos esperar que hayan resoluciones justas y adecuadas cuando no tenemos esa independencia de poderes? Esas son las dudas que permanecen latentes en la opinión pública nacional. Se habla, por parte inclusive del propio presidente de la República, de tomar distancia del anterior gobierno. Sin embargo, podemos observar, supongamos, a quienes ha acusado del excesivo endeudamiento público y que inclusive ha manifestado de que no había tal mesa servida. Sin embargo, dentro del entorno gubernamental y dentro del equipo económico del actual gobierno, permanecen pues los mismos funcionarios que estuvieron en el anterior gobierno. Se habla de la intromisión por parte del propio presidente de la República, de la intromisión del Ejecutivo, del anterior gobierno, en la función judicial. Sin embargo, públicamente le da el respaldo al presidente del Consejo Ejecutivo, al doctor Yal, quien fue en cierta forma, por los correos filtrados, quien fue intermediario ante los jueces de ciertas decisiones que venían direccionadas a favorecer a determinados funcionarios públicos. Se habla de una crisis en el IES, por parte del presidente de la República. Richard Espinosa. Sin embargo, en un acto público, un día lunes, el presidente de la República manifiesta su apoyo total al señor Richard Espinosa e inclusive lo cataloga de uno de los funcionarios públicos más honestos. Entonces, ¿en qué estamos, pues, no? ¿A qué nos atenemos? ¿Será que quizás es alguna táctica del presidente de la República o de pronto está utilizando un doble discurso para engañar a los ecuatorianos? Bien, nos vamos a otros anuncios institucionales y regresaremos con nuestro invitado, el abogado Vicente Isurrieta Gaviria, para seguir debatiendo sobre el tema de la actualidad política. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este tercer segmento con nuestro invitado, el doctor Vicente Isurrieta Gaviria, y hablando precisamente sobre la actualidad política, la actualidad jurídica, procesos que tienen que darse precisamente en la Asamblea Nacional o juicios políticos como la Constitución lo establece de manera formal. Señalaba al finalizar su intervención en el segundo segmento de que lamentaba la contradicción del presidente de la República de que por un lado combata la corrupción, sin embargo brinda espaldarazos a funcionarios que realmente son cuestionados, que en la administración anterior han generado muchísima duda respecto de su honestidad. Y frente a ello, Vicente, y usted que fue fundador del partido o del movimiento Alianza País, ¿cuándo y en qué momento se dio cuenta usted de lo equivocado y erróneo del presidente de la República en tener sumisa la justicia? Usted que es un abogado en ejercicio de la profesión,
¿En qué momento descubrió usted que no había ningún control sobre los recursos públicos y que las autoridades públicas hacían y deshacían y que no había aquí ningún tipo de control? Es decir, todo lo que ordena el presidente, mientras el presidente no disponga lo contrario, haremos todo sin importarnos la ley ni nada por el estilo. Bueno, aproximadamente en el año 2008, cuando comenzaron a aparecer los famosos grupos correístas, en el cual muchos asumieron esa dignidad, entre comillas, de llamarse correísta, como que se comenzó ya a observar que el proyecto político de la Revolución Ciudadana o los objetivos que quería alcanzar el proyecto de la Revolución Ciudadana se estaban diluyendo en el camino. Muchos quienes fuimos miembros fundadores comenzamos a tomar cierta distancia, unos antes, otros después, y quizás en mi caso, por ser un hombre de derecho, abogado, estudioso en el área constitucional, la famosa llamada metida de mano de la justicia fue uno de los, quizás de los elementos más importantes que nos obligó a tomar distancia. Eso fue posterior a la aprobación de la Constitución. Claro, la Constitución fue en 2008. el 2008, posterior a la Constitución. Claro. Obviamente, la Constitución de Montecristi un poco consolidó o se consolidó momentáneamente los objetivos del proyecto político, pero antes inclusive de la promulgación de la Constitución de la República, ya dirigentes históricos de la organización, como el caso de Alberto Costa, tomaron distancia del gobierno, ¿no? Uh-huh. Así es. Luego de eso, bueno, salieron algunos dirigentes también nacionales, con el caso de Manuela Gallegos y otros que no recuerdo en este momento, comenzaron también a tomar distancia. Se separaron las organizaciones políticas que fueron puntal fundamental en la campaña del 2006, como son el Movimiento Popular Democrático, las organizaciones sindicales, las organizaciones indígenas, comenzaron a tomar distancia y lógicamente comenzaron ya a aparecer las primeras manifestaciones de prepotencia, de manifestaciones de totalitarismo del presidente en funciones en ese tiempo. Es ahí donde usted entonces también toma... Ahí comenzamos a tomar distancia y esto lógicamente ya se concretó en el momento que públicamente el presidente de la República manifestó su intención de meter mano a la justicia. Obviamente... Con la pedida de la consulta popular que hizo... Claro, y sobre todo con el antecedente de que se había integrado el organismo que tenía la responsabilidad constitucional de designar a las autoridades de control y a las organizaciones, a los funcionarios públicos, como en el caso del Consejo de Participación Ciudadana. No se permitió el debate interno, no se permitió disentir un poquito con esa esencia. De ninguna manera, de ninguna manera. Ahí solo prevalecía la orden de quien en ese momento estaba a la cabeza del gobierno, ¿no? Y el resto, lógicamente, estaban sometidos a las decisiones en ese momento del presidente de la República. Y usted debe tal vez saber al interno, esas vedurías que armaba el Consejo de Participación Ciudadana no cumplían ningún rol protagónico. Eran realmente parapetos. Algunos cumplieron, como el caso de la veduría que fue designada por el propio presidente de la República para revisar los contratos del hermano del vicepresidente de la República, que resulta que las vedurías no dieron los resultados que el propio presidente esperaba.
Y acordémonos que hubo una persecución implacable contra los miembros de la Está bien, pero esa la designó él a través de un decreto presidencial. Pero, sin embargo, las vedurías que organizaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para cada uno de los concursos para la designación de contralor, de procurador, de miembros de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo Nacional Electoral. Entre telones, seguramente, y la ciudadanía quiere conocer mucho más, porque tal vez usted es una de las personas que al interior conoció de aquello. Y hoy, pues la gente quiere saber esa realidad. ¿Cómo fue aquello? Bueno, habría que hacernos la pregunta de quiénes decidían sobre quiénes iban a ser integrantes de las veedurías. El Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, integrado, perdón, disculpe, sí, doctor, integrado por favor, adelante. en su gran mayoría, por no decir todos, creo que por ahí uno, como para disimular, lo ponían como miembro del Consejo de Participación. En su gran mayoría eran agnados y cognados del presidente de la República y del segundo jerarca de Alianza País, que era el economista Ricardo Patiño. Doctor, yo le quería preguntar algo. ¿Cree usted que Moreno esté recuperando un poco el espíritu original de la Revolución Ciudadana? ¿O cree que él tiene su agenda propia y está deslindándose completamente de lo que fueron las marcaciones políticas originales del movimiento? A ver, yo creo que el licenciado Lenín Moreno, por sus antecedentes políticos, es un hombre de ciertos principios políticos, ¿no? Acordémonos que sus antecedentes políticos vienen en el MIRE, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, donde en esa época quizás estaban los mejores cuadros políticos de izquierda, ¿no? Bajo esa premisa, creo que quisiera creer también que el señor presidente de la República tiene las mejores intenciones. Obviamente se ha encontrado en un escenario bastante difícil, donde la gran mayoría de miembros de la legislatura, del bloque mayoritario, son de Alianza País, y muchos respondían obviamente al interés o a las decisiones del líder indiscutible de esa organización, que fue o es el expresidente Rafael Correa. Doctor, pero para hacer transformaciones en un país se necesitan recursos y tenemos un país quebrado. Frente a aquello, ¿cómo cree que pueda responder el presidente Moreno no teniendo los recursos para hacer cuanto posiblemente quisiera hacer? Y coincido con usted en que estamos esperanzados que así ocurra. Bueno, hay un tema que creo que está cayendo en el mismo error del anterior gobierno. Bueno, se justifica o se entiende, como lo dije hace un momento, porque muchos de los miembros de ese equipo económico están todavía en el actual gobierno. Mire que en el proyecto urgente económico remitido a la Asamblea Nacional establecen ciertos lineamientos económicos que son casi la impronta del anterior gobierno. Supongamos el endeudamiento sobre endeudamiento, o sea, cuando debemos tratar de buscar mecanismos, obviamente que no afecten a la economía de los más pobres, pero que permitan ir un poco saliendo de este exagerado endeudamiento público. Sin embargo, el gobierno nacional hizo emisión de bonos, que es parte de la política del anterior gobierno. Créditos también a altos intereses, que es parte de la política anterior del gobierno. El incremento de los aranceles en las exportaciones, pues. O sea, temas que tienen un efecto boomerang, ¿no? ¿Es más de lo mismo? Yo creo que sí, es la repetición de lo mismo. Es la repetición de lo mismo. En eso sí creo que si el señor presidente de la República quiere marcar diferencia o marcar distancia con el anterior gobierno, tiene que hacer un replanteo de las políticas económicas de su gobierno. Serían varias los replanteamientos. Una, el desmarcarse de los propios elementos que estuvieron en la administración anterior y que son parte precisamente de lo que él hoy tiene dentro de su equipo. En segundo lugar, las políticas públicas. En tercer lugar, tema presupuesto, que tiene los mismos ítems que ha tenido en los anteriores presupuestos del gobierno, en este caso, el gobierno anterior. En esas consideraciones nos replanteamos nosotros, o deberá replantearse el presidente, cómo es que lucha contra la corrupción y respalda a las personas que están involucradas en actos de corrupción. Entonces,
nos deja a nosotros una gran duda, y por lo menos lo que nos preocupa terriblemente a las personas que no hemos compartido las políticas del gobierno anterior, es que va a perder la popularidad y automáticamente puede perder la consulta. Así es. Por eso creo que en este momento, ante los diferentes comentarios de sectores políticos, unos afines al gobierno, otros en oposición, pero creo que prima el espíritu general de apoyar las decisiones del gobierno. Creo que prima en diferentes sectores. Claro, con respecto sobre todo a la consulta. Sí, creo que hasta ahí... Pero sin embargo, si nosotros observamos, supongamos, una de las preguntas enviadas a la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional, donde se le va a preguntar al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con terminar los periodos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, por cuanto, a criterio del presidente, no han cumplido con su función o está en duda su idoneidad y sus actuaciones. Pero, sin embargo, deja a la opinión pública o al criterio de los legisladores, de los asambleístas, o de los asambleístas, que con respecto a los funcionarios que han sido designados por ese Consejo de Participación Ciudadana controvertido, sin embargo, que quede eso a criterio del Consejo de Transición. Un Consejo de Transición que no está establecido en la propia Constitución de la República. Correcto, y que son propuestos exclusivamente por el presidente de la República. Entonces, de ternas. ¿En qué estamos? O sea, por un lado pedimos que se cambie ciertas situaciones que a criterio nuestro están erradas, y por otro lado podemos incurrir en una violación constitucional. Varios de los entrevistados en nuestros programas semanales han sostenido de que es preferible por el momento cambiar aquello y esperanzadamente mirar qué ocurriría con los otros 7 integrantes que serían propuestos indudablemente por el presidente. Así que dicen, por lo menos se elimina aquello y veremos qué pasa en el futuro. Así que vamos a otros anuncios institucionales y regresaremos en el cuarto y último segmento para un poco concluir y sobre todo para hablar de lo que ocurre en Manabí respecto de la corrupción. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario.
Volvemos a este cuarto y último segmento de nuestro programa Hablamos Derecho, el programa de la carrera de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Nuestro invitado, el doctor Vicente Izurieta Gaviria. Vicente, se ha visto a nivel nacional actos de corrupción. El presidente lo ha señalado. Lo han dicho muchos ministros de Estado. Asambleístas que, sin embargo, no aducen absolutamente nada, puesto que hay una mayoría hasta el momento que no permite que se fiscalice. Queda la tarea de los ciudadanos manavitas en este deber de ciudadanos de denunciar actos de corrupción. ¿Qué hacer en el caso específico de Manaví, nosotros como manavitas? ¿Qué sugerencia podemos hacer? ¿Qué denuncias podemos hacer para luchar contra la corrupción que campeó en esta década en la provincia y en el Ecuador? Bueno, en condiciones normales, y cuando me refiero a condiciones normales, a un escenario diferente al actual, los llamados a denunciar actos de corrupción que existen en la provincia de Manaví, ¿no?, que en muchos casos han sido públicos y que lamentablemente han quedado en el congelador, en algunos casos de los estamentos judiciales. En condiciones normales, como dije, serían los propios legisladores, los propios asambleístas de la provincia los llamados a solicitar a través de las instancias legislativas para que comparezcan los organismos de control encargados de regular o de controlar el buen uso de estos fondos públicos. Lamentablemente, en el caso de nuestra provincia, pues todos los legisladores, a excepción de uno, o de una sería, son miembros de la organización política del gobierno nacional. Obviamente hay intereses creados para que no se evidencien estos actos de corrupción y peor, que se hagan públicos y que lleguen a las instancias judiciales. Yo he podido observar, sobre todo aquí en Portoviejo, de que, como bien usted lo dice, doctor Farfán, las instancias de los organismos ciudadanos han conformado las vedurías o los organismos anticorrupción locales y han tenido la cobertura de los medios de comunicación y ya han comenzado a realizar denuncias sobre actos de corrupción, sobre todo en lo que corresponde a la inversión de los recursos que fueron obtenidos mediante el 2%, del incremento del 2% al IVA, y que hasta este momento, por lo menos los manavitas, no conocemos en qué se invirtieron esos recursos. Yo había sacado una información de la página del SRI y había observado de que, por propia información de la página del SRI, se recaudó por este rubro la cantidad de 1.623.402.249,28 Solo el 2% del IVA. No está contabilizado. No está contabilizado nada de otro rubro. Naciones extranjeras. Yo también había revisado de que hay algo así como 68 millones que fueron entregados por el Banco Mundial. Así es. Gobiernos amigos y sobre todo de la comunidad europea hicieron aportes de cuantiosos recursos. Doctor, pero mire usted que los aportes no solamente fueron en dinero, también fueron en bienes que lamentablemente no llegaron a sus legítimos destinatarios, bienes que nadie conoce, nadie ha generado un inventario, nadie ha generado una cuenta real de cómo se repartieron todos esos bienes que llegaron también, alimentos, vituallas, colchones, etcétera. Así es, y hasta este momento podemos decir, es la pregunta del millón, lo que todos los manavitas y creo que los esmeraldeños también se hacen. ¿Dónde están los dineros, dónde están invertidos los dineros de la reconstrucción? Nosotros no podemos dar ninguna, diríamos, criterio que tenga un sustento legal porque no tenemos competencia para poderlo hacer. El organismo de control, la Contraloría General del Estado. ¿Cree usted que en el transcurso de este periodo que está el Contralor subrogante
pueda realmente hacerse algún control? ¿Tiene confianza usted en eso? Bueno, esperemos que lo haga. Pablo Celi, que es un hombre también de formación de izquierda, ¿no? Que hasta este momento ha dado demostraciones de querer transparentar lo que lamentablemente el anterior Contralor estuvo ocultando por tantos años, evidencie, a través de sus informes, todos los graves indicios de responsabilidad de muchos funcionarios públicos y, obviamente, los manavitas y los meneños esperemos que también se trate de funcionarios públicos de nuestras provincias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Vicente Isurrieta Gaviria, que nos ha acompañado a nosotros en este programa Hablamos Derecho en esta semana. Compañero Alberto Vélez. Esta ha sido la propuesta de la Academia, la propuesta de la Universidad de su sangre, de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, siempre pendiente del acontecer nacional. Esperaremos la oportunidad de invitarlo nuevamente a nuestro amigo Vicente Isurrieta para que nos acompañe en un programa próximo en el que veremos todo lo que concerniente precisamente al tema de la corrupción. Les agradecemos a todos los televidentes y nos veremos la próxima semana en un programa más de Hablamos Derecho.